Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy se escucha frecuentemente una palabra. ¿Qué palabra? Derecho. Tengo derecho. Los derechos humanos. Tengo derecho y reconozco mis derechos o conozco mis derechos. Y creo que en principio toda persona, por el hecho de ser persona humana, tiene derechos. Pero asimismo, como hay derechos, también hay unas obligaciones o una serie de obligaciones. Las obligaciones no se quieren tocar mucho. Se quiere hacer énfasis al ejercicio de los derechos, a ejercitar los derechos. Pero ¿qué pasa en este tipo de derechos? Que hay derechos que no son derechos, sino que son gustos y preferencias. Y obviamente, como esa palabra impacta, como esa palabra toca, mueve los derechos, porque, hombre, pues todos tenemos derecho a comunicarnos, derechos a la libre expresión, derecho al voto, derecho al estudio, derecho a la recreación, derecho a la salud, derecho a trabajar, derecho a la locomoción, a la libre desarrollo de la personalidad. Y creo que si no fueran por los derechos, pues prácticamente nosotros seríamos, este mundo sería una anarquía y esto sería una cosa pues invivible. Pero resulta que hay personas demasiado inteligentes que hacen parte de todo un tinglado bien gestado, bien estructurado, que parece ser que sí hace parte de toda esta realidad de la conspiración y que es difícil hablar con estas categorías tan hombre, como si que fueran de cuentos, ¿no? De novela, de ciencia ficción, de novela traída yo no sé dónde, porque hablar de nuevo orden mundial, hablar de familias que tienen mucho poder, de señores importantísimos que tienen mucho dinero y que tienen mucha injerencia dentro de las decisiones, dentro de las organizaciones internacionales. UEA, ONU, UNICEF, etcétera, etcétera. Bien, y entonces, en virtud de todo esto, pues aparecieron unos derechos. Por ejemplo, los derechos reproductivos de la mujer. Los derechos reproductivos, cuando se habla de esa palabra, los derechos reproductivos, eso está hablando simplemente del aborto. Así de simple. La mujer que tiene derecho a decidir. Y eso, dentro de esos derechos a decidir está el derecho a la interrupción de su embarazo. La mujer es libre de interrumpir su embarazo. Y entonces eso es un eufemismo, interrupción. La mujer no interrumpe porque la interrupción es que se detiene el desarrollo de un proceso para que después continúe. Eso es la interrupción. La interrupción es que se detiene por un momento, por un tiempo, el desarrollo, ¿no?, de un proceso. Se interrumpe para que después continúe. Pero resulta que el aborto no es una interrupción, simplemente es una finalización, ¿no? Dos, el derecho a abortar no es un derecho porque no existe derecho a matar, porque el aborto es que un infanticidio. Es darle muerte a un ser vivo que se está desarrollando en el seno de una madre. Aquellas personas que les gusta defender lo indefendible dicen que es una serie de células y que no es persona humana. Entonces uno dice, espérese un segundo, simplemente dele tiempo a ver qué se va gestando allí, a ver si no es vida. Es que si ya es vida, dele tiempo para que se desarrolle, porque va a haber aborto. La vida empieza desde aquel momento de la concepción. El espermatozoide inocula al óvulo femenino, se forma el cigoto, ese cigoto, ahí se forma la concepción o se lleva a efecto la concepción. Desde que haya concepción hay vida humana. Simplemente dele tiempo para que se desarrolle ese proceso de esa célula, ¿no?, que se convierte, de ese cigoto que se convierte en embrión, etcétera, etcétera, y se desarrolla. ¿Para qué? Para que nazca un bebé, para que
que sea una persona humana. El derecho a matar. Eso no es un derecho, eso es simplemente una preferencia, un gusto, algo que quiere hacer la mujer, punto. Entonces, para poder colgar bien ese derecho, pues se inventan cuestiones lacrimógenas. Si el niño viene mal formado, por ejemplo, si viene con un síndrome de Down, si viene con un problema neurológico, o si la mujer ha sido violada, ¿cómo va a llevar en su recinto materno el fruto de una violencia, de algo, prácticamente una pesadilla? Entonces, hay que abortar. ¿Y por qué van a darle muerte a la criatura inocente que no tiene nada que ver con la violación ni con la situación de orden neuronal que viene complicado allí? ¿Por qué vamos a darle muerte a una criatura? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Pues vemos que no es un derecho, sino simplemente es una preferencia, un gusto de la mujer que quiere abortar por diferentes causas. Bueno, el derecho ¿a qué? A escoger su propia sexualidad, a ejercer su sexualidad. Tengo derecho a casarme. Si unos homosexuales, derecho a casarte. Derecho a casarte. Tú tienes derecho a tener tu vida en tu habitación y tu intimidad y tus salidas. Nadie te va a impedir eso porque eres libre, eres persona humana. Pero ¿derecho a qué? Yo a veces pregunto, ¿qué derecho se le desconoce a un homosexual que no tenga un heterosexual? ¿Qué derechos se les desconoce? Tiene derecho a ir a cine, vaya a cine, tiene derecho a hacer sus intimidades, sus cosas ahí adentro de su habitación, tiene derecho a eso, tiene derecho de caminar por un parque, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a votar, tiene derecho a la salud, tiene todos los derechos. Que un homosexual me diga qué derechos no se le reconoce como persona humana. Recuerde que a uno se le reconocen los derechos como persona humana, a uno no se le reconocen los derechos por ser ciego, o por ser homosexual, o por ser mudo, o por ser mujer. No, a uno se le reconocen los derechos por ser persona humana. Entonces se han inventado derechos. Tengo derecho a la ordenación, dicen las mujeres. Tengo derecho a ordenarme como sacerdote, como diaconisa. Es que ya también tengo derecho. No, tú lo que quieres, eso es un gusto, una preferencia. ¿Por qué? Porque ni siquiera los varones tienen derecho a ser sacerdocio, porque el sacerdocio no es un derecho, simplemente es un misterio, es una vocación. Entonces se nos han inventado una serie de derechos que no son derechos, sino que son preferencias, son gustos, son inclinaciones. Pero resulta que hay unos legisladores que les han pasado muchísimo dinero, ¿no? Entonces se inventan cualquier tipo de derechos. Y como la palabra impresiona, entonces le dicen, ¿qué? ¿Es que tú no tienes derecho a esto o qué? No, sí, claro, sí, cómo no vas a tener derecho. Pero piense a ver si eso es un derecho. La mayoría de este tipo de cosas que reclaman las feministas recalcitrantes, lo que reclaman los homosexuales, los lobby gays, lo que reclaman estas mujeres abortistas, ¿no? Todo este tipo de personas que hacen parte de ese gran esquema llamado ideología de género, es una cosa brutal que está acabando con la moral, con la familia, con las instituciones, hasta con el orden jurídico de los estados. ¿Por qué? Porque se mueve dinero. Miren, esto está movido por el dinero. Créanme, queridos hermanos, que la ideología de género está cabalgando en el dios Mamón. Quítele usted el dinero a todas estas personas que manejan y están dentro de este ambiente, este aspecto de la ideología de género. Quítele los dólares y verá que no pueden funcionar. No pueden funcionar. Así como dejó de funcionar, ¿no?, la mayor empresa abortista, ¿no?, de Planned Parenthood, ¿no? Se le quitaron los subsidios, se le quitaron los dineros y tuvieron que cerrar sus oficinas, cerrar sus clínicas, cerrar sus centros de aborto. Quítele usted el dinero a los de la ideología de género, era que se les cae el esquema. Porque no tienen cómo pagar a los congresistas, no tienen cómo pagar a ese montón de mujeres que gritan y chillan en las calles, ¿no?, como locas, ¿no?, llamadas feministas recalcitrantes. Quítele usted el dinero a todos esos lobbies para que se fomente y todas las cuestiones, las cosas de la homosexualidad. Quiten los dineros y verá que se cae todo esto. Están amparados, ¿no?, y soportados en el Dios Mamón. Y no se puede servir a dos señores. O le sirves a Dios o le sirves al dinero. Y aquí el dinero está haciendo, ¿no?, trizas la moral de la humanidad. El dinero. Y por dinero
hay lobbies gay. Por dinero hay lobbies de abortistas. Por dinero hay lobbies de feministas. Por dinero hay lobbies no sobre la ideología de género. Por dinero. El dinero está moviendo esto. Esto es una cosa que es increíble y está en la Sagrada Escritura. Se han inventado una serie de derechos y esos derechos adquieren una posición jurídica importante porque está soportado, ¿no?, una serie de trabajos que han sido pagados. Y el que no cumpla esa ley, las jurisdicciones, que no cumplan las leyes, ¿no?, dadas por los estados, ¿no?, entonces ¿qué pasa? Sanciones, multas, cárcel, represión, amenazas, como sea, pero el derecho se tiene que cumplir. ¿Cuál derecho? ¿Una preferencia de algunos cuantos? Piense muy bien y analice eso de los derechos. Dialogando con el padre Raúl.